Buenas noches, hermanos. En esta ocasión nos toca concluir el primer periodo de estudios del Antiguo Testamento que hemos estado desarrollando los miércoles a las 7 de la noche durante estas últimas 4 o 5 semanas. Y bueno, en esta ocasión estaremos haciendo un estudio panorámico muy general, con carácter de introducción del libro de Deuteronomio. En esta ocasión, hermanos, debo insistir que sería muy importante hacer una lectura tranquila del libro, de sus 34 capítulos, para tener una idea general de lo que estamos haciendo. Pero antes de continuar, les invito para que oremos al Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra, a reflexionar en ella, a conocerla, a sumergirnos en las profundidades maravillosas de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que los que estamos oyendo a través de estas transmisiones podamos aprovechar al máximo este aprendizaje, Señor. Toma en tus manos a tus siervos, a los hermanos y a las hermanas que han estado colaborando para que tu palabra pueda fluir con poder en medio de la congregación y de todas aquellas personas que nos puedan escuchar. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Bueno, pues empecemos con el libro de Deuteronomio y podemos decir, para empezar, que el libro de Deuteronomio contiene las palabras finales de Moisés, el gran caudillo. Y esas palabras fueron dirigidas a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, antes de que entraran a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, como decía Dios, que fluye leche y miel. Y Josué habría de suceder, de seguir en la dirección del pueblo a Moisés. Hay que recordar que Josué es el sucesor de Moisés. Pero cuando pensamos en el libro de Deuteronomio, inmediatamente viene a nuestra mente qué significa la palabra Deuteronomio. Y la palabra Deuteronomio es una palabra compuesta de dos, deuteros y nomos, que significa segunda ley o repetición de la ley, también puede traducirse de esa manera, ya que en esos discursos finales Moisés les repitió al pueblo de Israel muchas de las leyes y mandamientos que formaban parte de su pacto con el Señor. Hay que recordar que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento también lo podemos ver como un pueblo que está dentro de un pacto que Dios establece. Y que nosotros como iglesia, en el pueblo del Señor, que también lo somos seguidores también de ese pacto. Moisés en este libro también exhortó al pueblo a recordar y a guardar el pacto, al enseñarle las consecuencias de obedecer o las consecuencias de no obedecer las leyes y los mandamientos del Señor. Algo que nosotros también tenemos muy presente. Cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, los mandatos de Dios, hay consecuencias. Y cuando desobedecemos la palabra de Dios, sus mandamientos, también hay consecuencias. Moisés es el autor de Deuteronomio. A lo largo del libro vemos a Moisés cumplir su función como el gran legislador de Israel, que promulga, que expresa las leyes que Dios le ha dado. Por lo visto, Moisés pronunció los discursos registrados en Deuteronomio unos 40 años después de que el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto. Habían transcurrido 40 años. Cuando Moisés pronunció esos discursos, Moisés y los hijos de Israel estaban acampados en el lado este del río Jordán, en las afueras de la tierra prometida. Hay que ver Deuteronomio 1 del 1 al 5. Existen diferentes opiniones sobre cuándo se recopilaron Deuteronomio y los otros libros de Moisés. Pero el libro de Deuteronomio contiene los tres grandes discursos finales de Moisés a los hijos de Israel. El primer discurso se encuentra en los capítulos del 1 al 4 y son una especie de introducción. El segundo discurso va del capítulo 5 al 26, un largo discurso que se compone de dos partes. La primera parte es del 5 al 11, los 10 mandamientos y una exposición práctica de estos. Y la segunda parte del segundo discurso,
del capítulo 12 al 26, que es un código de leyes que constituye la parte central de todo el libro. El tercer discurso, que va del capítulo 27 al 30, contiene una renovación solemne del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y un anuncio de las bendiciones que acarrea la obediencia y de las maldiciones que se reciben por la desobediencia. Esos discursos contienen las súplicas sinceras de Moisés a fin de que los israelitas recordaran al Señor y vivieran sus leyes en la tierra prometida. Las instrucciones registradas en Deuteronomio se dirigían específicamente a una nueva generación, hay que recordarlo, porque la primera generación eran los padres de esta nueva generación que ya habían muerto en el desierto después de que se rebelaron contra Dios, como lo registra Números 14, del 26 al 33, y luego Números 26, del 63 al 65. Una de las características más notables, más sobresalientes del libro de Deuteronomio es la frecuencia con la que lo cita a otros pasajes de las Escrituras. De los 5 libros de Moisés, Deuteronomio es el que citaron con mayor frecuencia los profetas del Antiguo Testamento. También se cita o se hace alusión a él casi 100 veces en el Nuevo Testamento. Habría que hacer un estudio del Nuevo Testamento y eso no es lo que nos ocupa ahora. El Señor Jesús utilizó versículos de Deuteronomio para desechar las tentaciones de Satanás. Hay que ver, por ejemplo, Deuteronomio 6:13 o 16, del 8, Deuteronomio 16 del 13, versículo 16, y luego el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 3, y compararlo con Mateo 4 del 1 al 11. Y para explicar cuál era el gran mandamiento de la ley, hay que ver Deuteronomio 6:5 comparado con Mateo 22 del 36 al 38. Por otro lado, el libro de Moisés se va dividiendo, no solamente en los discursos, sino los capítulos. La primera división es del 1 al 4 y Moisés hace un repaso de los acontecimientos significativos, relevantes, de los israelitas durante los 40 años previos, incluyendo el pacto que el Señor hizo con ellos en Horeb o Monte Sinaí. Luego, del Deuteronomio 5 al 11, Moisés exhorta, llama la atención a los israelitas a enseñarles a sus hijos a amar al Señor, guardar los mandamientos y casarse dentro del pacto. Les recuerda que deben ser un pueblo santo y escogido del Señor, ser distinto a los demás pueblos. Moisés también da cuenta a los israelitas de las lecciones que deben recordar de su peregrinación por el desierto y les advierte lo que sucederá si las olvidan. Hace un recordatorio de las ocasiones en las que los israelitas se rebelaron y de la forma en la que él intercedió por su pueblo, como Moisés intercede por su pueblo ante Jehová. Moisés les enseña a los israelitas que si aman y sirven al Señor, serán bendecidos en la tierra prometida. Si no lo hacen, serán maldecidos. Deuteronomio 12 al 17 es la siguiente división y Moisés da instrucciones al pueblo de que destruyan a los dioses falsos de los cananeos y que sigan un pueblo separado, libre de las prácticas e influencias mundanas. Les recuerda al pueblo los mandamientos del Señor. Advierte al pueblo en contra de tener reyes. Hay que recordar que después van a violar esos principios cuando en el tiempo de los jueces el pueblo pide rey, que no era el plan de Dios. Pero luego les da instrucciones en caso de que decidan tener un rey, a pesar del consejo que Dios les da. Deuteronomio 18 es la siguiente división, todo el capítulo. Moisés da instrucciones a Israel de que eviten las supersticiones y prácticas ocultas de otras naciones. Profetiza de Jesucristo y le dice a los israelitas cómo pueden reconocer un verdadero profeta. Deuteronomio 19 al 28 es una larga división. Moisés da leyes y mandamientos específicos con respecto a las acciones judiciales y la guerra, así como también instrucciones para la vida diaria. Alienta a los israelitas a que recuerden la deuda que tienen con el Señor al ofrecer las primicias de la tierra de Canaán, pagar los diezmos y guardar sus pactos. Son leyes más específicas y en ese lapso del capítulo 19 al capítulo 28 se expresan así.
Luego del capítulo 29 y 30, Israel hace un pacto con el Señor. Ahí el pueblo toma la palabra y Moisés les advierte que quienes desobedezcan al Señor serán maldecidos. Y profetiza que quienes obedezcan al Señor serán bendecidos temporal y espiritualmente, es decir, en su vida y espiritualmente. Y finalmente, Deuteronomio, del 31 al 34, en ese fragmento, Moisés le dice a Josué y al pueblo que se esfuercen, que se animen, y les enseña a los israelitas una canción que ayudará a Israel a recordar al Señor y los mandamientos. Da una bendición a cada una de las tribus de Israel y ve toda la tierra que su pueblo heredará, este pueblo heredará. Es decir, el libro de Deuteronomio es el preámbulo, es la parte inicial, ¿verdad?, con la que el pueblo va a entrar finalmente a la tierra que Dios les había prometido. Este es un libro, el libro de Deuteronomio, hay que leerlo como un libro esencialmente religioso. Y aunque no es un tratado teológico, su definición más simple es que consiste en un libro que hace un llamado muy fuerte a vivir como Dios quiere y a respetar el pacto. Ojo, eso tiene que ver mucho con nosotros, sobre todo como iglesia presbiteriana, que tenemos una doctrina fundamentada en el pacto de Dios. El libro de Deuteronomio mantiene un estilo diferente a lo de los otros libros del Pentateuco, pues es una ley que se predica. No es un libro de leyes y mandamientos, sino que es una ley que se está predicando. Me gustaría que pudiéramos ir a Deuteronomio capítulo 6. Creo que este pasaje de alguna manera sintetiza mucho del discurso total de Deuteronomio. El capítulo 6, versículo 3, nos habla, y el 4 y el 5 y tal vez el 6 hasta el 9, realmente es todo un pasaje muy significativo. Lo voy a leer, hermanos, para que lo tengan en mente. Empieza: oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un pasaje muy intenso, muy interesante, donde está de alguna manera dando una indicación. Y se repite: oye, oye. Nosotros en México, yo recuerdo cuando era niño, uno de mis tíos y también mis papás nos decía, cuando nos daban una orden, un mandamiento, una indicación, y no lo hacíamos, decían: a ti te entra por un oído y te sale por el otro, porque no obedecíamos, no se quedaba en nuestra mente. Y yo creo, hermanos, que el libro de Deuteronomio es un libro que nos está llamando continuamente la atención para que escuchemos. Y fíjense ustedes, hermanos, ahora que viene la semana de vacaciones, que hemos estado en vacaciones, pero es la escuela bíblica de verano, digámoslo así, donde tenemos la oportunidad de que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan cumplir estos mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, primero tú, padre, madre, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Es una insistente exigencia de parte de Dios. Leíamos en otro momento, estábamos siguiendo el estudio, que
Moisés prácticamente está suplicándole al pueblo, lo está preparando para entrar a la tierra prometida, una tierra, como dice la Biblia, que fluye leche y miel, pero que estaba ocupada por pueblos paganos, ojo, una tierra de bendición, pero cuidado, también podría ser una tierra de maldición si se alejaban de Dios. Y entonces los mandamientos son para preparar al pueblo a vivir una experiencia en una tierra diferente, con costumbres diferentes, con maneras diferentes. Y hoy, hermanos, cuando nuestros hijos están en casa, cuando los tenemos bajo nuestro cuidado, bajo nuestra atención, va a llegar el momento en el que nuestros hijos tendrán que abrir su camino hacia la realidad del mundo en el que estamos. Y uno de los grandes problemas, graves problemas, es que nosotros no los hemos preparado para vivir en ese mundo. Y nos encontramos a nuestros jóvenes y nuestros hijos experimentando con esos pueblos paganos que no conocen de Dios. Y a veces decimos, es más fácil que la influencia de allá sea tan fuerte que nuestros hijos sean jalados, llevados. Qué importante sería que nuestros hijos fueran tan influyentes que pudieran traer a mucha gente al conocimiento de Cristo. Pero descubrimos, hermanos, con tristeza, que nuestros jóvenes al entrar, nuestros niños al entrar a esa realidad, a veces van adquiriendo costumbres y modas que el mundo ha establecido. El libro de Deuteronomio es un excelente llamado a obedecer, a vivir de acuerdo a la voluntad maravillosa de Dios. Y en esta tarde, en esta noche ya, hermanos, al estar estudiando paso a paso el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y concluye con eso el Pentateuco, o la Torá, como llaman los judíos a esta porción de la Escritura, descubrimos que es la preparación para todo un mundo maravilloso de lo que es la revelación de Dios. Yo les invito, hermanos, para que nos demos el tiempo de ir leyendo la palabra de Dios, que la oportunidad que tenemos es maravillosa de tener una Biblia en casa, de acercarnos a la palabra, de reunir a nuestros hijos para que la conozcan, que aprendan un versículo cada día, cada semana, si usted quiere. Si cada semana trabajamos con una pequeña porción de la palabra de Dios en la vida y en el corazón de nuestros hijos, durante un año tendrán nuestros hijos 52 versículos en su corazón y en su mente. Por eso la palabra nos invita, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y otra palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que Dios nos permita, hermanos de la congregación Alfa y Omega, que Dios permita a su pueblo ser un pueblo del pacto, un pueblo de la palabra, un pueblo de la fidelidad a Dios. Por eso los reformadores en las famosas 5 solas, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Permítanme orar por ustedes, hermanos, por todos nosotros. Señor, en esta tarde, en esta noche, te doy gracias por este pequeño tiempo de reflexión y te ruego, Señor, que los oyentes, los que están atentos a esa transmisión, tal vez hoy, tal vez mañana, en el momento en que puedan escucharla, puedan detener sus pasos y reconsiderar cómo estamos viviendo. Que este tiempo de epidemia, de gran problema que estamos viviendo, de pandemia, sea un tiempo en el que aprendamos una lección, que podamos aprender a ser un pueblo bajo la mano poderosa de Dios, siendo cuidados por su poder. Quédate siempre en nuestra vida, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Toma el control de nuestra vida, Señor, te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén.